concentración y mejor lectura. Y escribir, dijimos que era cuando se produce un texto escrito significativo. Cuando producimos un texto escrito significativo. Eso es escribir. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros cuando transcribimos, cuando la profesora dice, escriba esto en su cuaderno, y dice, mi papá fuma su pipa, como el ejemplo de la Mafalda, y yo lo estoy copiando, eso es transcribir. Yo escribo cuando produzco un texto. Y cuando produzco un texto es súper complicado, porque miren, implican disactividades intelectuales o actividades cognitivas, como el pensar, el seleccionar, el tomar distancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que pensar que en los dos ámbitos, leer y escribir, por ejemplo, en leer, quiero leer? ¿Qué me interesa leer? Y para escribir también, ¿cuál va a ser mi receptor? ¿Para quién va dirigido el mensaje? ¿Cómo se lo digo? ¿Será lo mismo escribirle una carta a la mamá, a la profesora, al director de escuela, mandar una carta formal? ¿Será lo mismo? Son distintos niveles incluso de lenguaje que voy a usar, porque puede que en algunos sea más coloquial en mi lenguaje, como puede que en otro tenga que ser más formal, ¿cierto? Por lo tanto, hay muchas cosas implicadas en el acto de leer y escribir. También tengo que imaginar un poco cuál va a ser la reacción del lector cuando lea esto. Quiero que se alegre, quiero que se entristezca, quiero que aprenda, porque si yo le mando una carta o un correíto o un mensaje de saludo, por ejemplo, de cumpleaños, se va a alegrar. Pero si yo le mando un artículo un artículo científico, es para que aprenda. Y se va a poner contenta si le sirve. Va a decir, uy, qué interesante. Si es que también tiene interés en el tema. O sea, hay muchos elementos que tienen que considerarse cuando uno lee y escribe. Por lo tanto, enseñar a leer o enseñar a escribir no es una tarea fácil, es súper compleja, porque involucra muchas cosas, muchas cosas. Anoche estaba leyendo un libro que decía, un autor Mata, de una didáctica de lenguaje, decía que no había un método, cuando hablábamos de los métodos sintéticos o analíticos para leer, o los métodos globales, o de destreza, ha tenido muchos nombres, o ascendente o descendente, como le llama otra autora, eh, la verdad es que para él no existe un método, sino que el hecho de socializar y trabajar en torno a las ideas que surgen de los niños, tú puedes enseñar a leer y a escribir, sin tener que circunscribir al niño en un método en particular, o deletreando, o partiendo de una palabra, qué sé yo, sino que de las situaciones cotidianas, de un letrero que aparece en el supermercado, de palabras que van sonando entre los propios niños, de una canción que lleva el profesor para enseñar. Podría ser de un poema, por ejemplo, de la Gabriela Mistral, Dame la mano y danzaremos. ¿Qué letra podríamos trabajar ahí? ¿Qué consonante? Chicos, si yo le dijera a los niños, les traigo una parte. Ah, ¿perdón? Se puede trabajar la consonante D o la M o la vocal A. Claro, pero fíjate que dame la mano y danzaremos. Podemos trabajar la M,
o podemos trabajar la D de dedo, ¿cierto? Y a propósito de esa frase, nosotros podríamos aprender todas las letras que incluyen esas palabras. Primero trabajando fuertemente la letra D. ¿Qué palabras podríamos decir con D? Aparte de dame y aparte de danzaremos. ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, nombres de personas. Podríamos hacer una lista. Daniela, Daniel, Danilo, no sé, en este minuto no se me ocurren más. ¿Ya? Nombres de los chicos con D que están en la sala. Después podríamos decir con la letra M. ¿Qué nombre? Y podríamos hacer toda una clase y los niños irían captando dentro de un contexto de significado, ¿cierto? Que es distinto a decirle, mire, aquí tiene la letra D, mayúscula, minúscula. Y ahora escriba, dame, dado, Danilo, es distinto a cuando yo digo, dame la mano y danzaremos, porque tiene un significado, incluso es emotivo. A ver, nos damos la mano y danzamos. Tiene significado, tiene sentido. Y nosotros en torno a esa frase podríamos incluir muchas aprendizajes de muchas consonantes y de otras palabras. Y los niños irían leyendo. Entonces, el autor que hablaba ayer de Mata, de eso que leí anoche, decía eso, que no hay un método, sino que tiene que ser de lo que socioculturalmente se construye, de lo que colectivamente y socialmente los niños van diciendo. Y que sería súper interesante probarlo. A mí me gustaría hacer una investigación sobre ese tema. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el método con los chicos? Si trabajamos un método más sociocultural. ¿Aprenderán más? ¿Aprenderán menos? ¿Cómo resulta? Porque nosotros sacamos a los niños de un contexto natural, que es el hablar, el conversar, ¿cierto? El contar cosas. Los sacamos de ese contexto y los metemos en un deletreo, en la cual la vida no es deletreada. Nosotros cuando leemos Fanta en la calle o Milo, nosotros no decimos el y el o. Ahí dice Milo, no. Nosotros decimos Milo. Y sabemos para qué es y cuándo lo tomamos y todo el cuento. Entonces hay toda una construcción que nosotros de repente desestimamos por tomar algún método en particular. Me gustó mucho lo que leí sobre ese autor, fíjate, porque es como más rupturista respecto de los hábitos. Ahora, pregunto, ¿por qué se enseña, no es cierto? ¿Por qué enseñamos decodificando? ¿Quién dijo que eso era bueno? ¿Te fijas? ¿Por qué enseñamos así? Porque de repente podemos tener otras ideas, porque mi colega paralela trabaja así, porque la profesora donde hice la práctica la vi trabajar así, porque bueno, es la experiencia que yo tuve, así me enseñaron a mí, pero no nos atrevemos a probar otro sistema. Entonces, ojo con eso, vamos a ver si nos resulta de aquí al término del curso. Bueno, Liliana Tolchinsky, en el año 93, Liliana Tolchinsky es una mujer que ha trabajado mucho lo que es la lectura y la escritura inicial. Igual que Teveroski, también es una autora que ha trabajado mucho el tema de la lectura inicial desde los años 80 para acá. Como podríamos decir Mabel Condemarín, acá en Chile, en los años 90 y tantos, 2000, que ella también fue una de las personas que se trabajó muchísimo el tema de la lectura y la escritura inicial. Bueno, esta Liliana Tolchinsky dice que hay dos propiedades del texto escrito, unas que son las formales y la otra las instrumentales. ¿Cuáles son las formales?
¿ya? Los caracteres, la sintaxis, el orden que lleva la oración, ¿cierto? Para que sea comprensible, la semántica, los significados, los signos de puntuación, las mayúsculas, las minúsculas, etc. Y las instrumentales tienen que ver con el uso, con la pragmática, con el uso que hacemos de estos escritos, de estos textos escritos. Lo uso para entretener, lo uso para cocinar, lo uso para llenar un formulario, para leer un artículo científico. O sea, el propósito u objetivo que tiene este escrito. Escribo un mensaje para saludar, escribo un mensaje para saber cómo está la salud de una persona, mando una carta de reclamo, hago una boleta, escribo una factura, ¿cierto? Entonces, esos son los aspectos instrumentales del texto escrito. En los aspectos formales es donde entra la ortografía, la gramática, la sintaxis, la semántica, todos los elementos componentes del lenguaje. ¿Se entiende, chicos? Ahora, nosotros después vamos a hablar de estos elementos componentes del lenguaje y vamos nosotros a señalar lo importante que es el desarrollo de esto desde los primeros años. Entonces, para que nosotros vamos trabajando integralmente todo lo que es el área del lenguaje y no separemos una cosa de otra, porque de repente nos cuesta integrar lo que aprendemos, porque enseñamos ortografía, en otra clase enseñamos redacción, en otra clase... No, hagámoslo en su conjunto, ¿ya? Donde el chico, ¿no es cierto?, comienza con todo su desarrollo, con todo su tema de aprendizaje, aquí está el motor de todo, nuestro cerebrito. Y por donde nosotros integramos, cuando usted está mirando este PPT, esta diapositiva, usted capta lo que está en la pantalla por su vista, ¿cierto? Pero mire dónde está el córtex visual. Mire, aquí es donde le estoy mostrando, ¿lo ven, chiquillos? O sea, imagínense el viaje que toma el texto. ¿Ya? Y después pasamos a pasamos a otros sectores del semestre que nos van a permitir, del cerebro, que nos van a permitir a nosotros tener, ¿no es cierto?, comprensión de lo que leemos y nos van a permitir hablar, que es parte de la comunicación. Y lo vamos a ver enseguida. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Ahí estamos mirando el cerebro partido en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cuando nosotros estamos leyendo, sumando, restando, hablando, ¿ya? Estamos utilizando el hemisferio izquierdo. En ese sector de nuestro cerebro está concentrado todo lo que tiene que ver con escritura, con lenguaje, con cálculo, con matemática, con ciencia, todo lo que tiene que ver está centrado en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, nosotros tenemos todo lo que es el lado artístico musical, el lado creativo, el lado del agrado o el desagrado, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros decimos, me encanta leer, ¿cierto? Está funcionando mi lado derecho del cerebro, ¿cierto? Y estoy seleccionando un texto para leer con mi lado izquierdo. Ambos trabajan
simultáneamente, ¿cierto? Pero tenemos un lado del cerebro que se preocupa de una cosa y otro lado de otra. Aquí nosotros decimos que el hemisferio dominante es en el 98% de los seres humanos es el izquierdo. Y es responsable del pensamiento lógico, las habilidades y la comunicación. Y pensemos que las habilidades son inferir, analizar, describir, definir, reconocer, evaluar, de toda la gama, ¿no es cierto?, de las taxonomías que nosotros conocemos. Por lo tanto, el hemisferio izquierdo es el responsable de lo que nosotros hacemos en lenguaje, en matemática, en la forma como nos comunicamos, cuando hablamos, la expresión, etc. Y el hemisferio derecho es el del pensamiento simbólico y la creatividad. Por eso está aquí, se viene el tema de las inteligencias múltiples, ¿cierto? El tema de las inteligencias múltiples. Nosotros no tenemos las 8 o las 7 inteligencias que dice el libro. Podemos tener de todo un poco, pero tenemos más habilidades o más competencias para un área que otra. Podemos tener una mezcla, sin duda, pero a veces siempre tenemos una capacidad o competencia más para una línea. Por eso usted elige, usted va a tener que hacer todas las áreas de primero a cuarto en una escuela pública. Pero usted va a hacer convención en lenguaje, en matemática, en historia o en ciencia. Y usted va a elegir esa mención en la medida que sienta que tiene mayor competencia. Entonces, allí está el tema de las inteligencias múltiples. El que es bueno para el área humanista entiende del área matemática o científica, pero prefiere esta otra área. ¿Te fijas? Y aquí entran en dominio los hemisferios. Supóngase que usted hubiera decidido estudiar teatro, ir a un conservatorio a estudiar música. Tendría más desarrollado el pensamiento simbólico y la creatividad. ¿Se fija? Por eso que tenemos nosotros hemisferios que a veces son más dominantes que un hemisferio más dominante que el otro. El hemisferio izquierdo se dice que es dominante, ya que se encuentran las dos áreas especializadas. El área de Broca, que es el área que controla el habla. En el hemisferio izquierdo está el área de Broca y el área de Wernicke, que es responsable de la comprensión verbal. Entonces, si un niño no habla o tiene problemas para hablar de manera fluida, tenemos problemas en el área de Broca. Y si un niño no comprende lo que le decimos, lo que lee, o lo que le leemos, es un niño que tiene problemas en el área de Wernicke. Y los se transmiten desde el área de Wernicke, de aquí, al área de Broca. Es decir, desde cuando yo comprendo lo que estoy hablando, o lo que me están diciendo, o lo que estoy leyendo, cuando estoy comprendiendo, de esta área mando el mensaje al área de Broca, que es la que me permite hablar y entregar mi opinión, mi expresión sobre lo que estoy escuchando. ¿Se fijan? Por lo tanto, cuando los niños tienen algún problema para hablar o para comprender, aquí parten los problemillas. Y por eso generalmente se le dice que vaya a un neurólogo, ¿cierto? O el chico que tiene algún problema intelectual o algún problema incluso de inquietud, de hiperactivo también. Porque aquí tenemos nosotros, nuestro cerebrito, el disco duro.
y es el que nos da las órdenes para que nuestro cuerpo se mueva, piense, hable, escuche, vea, etc. Aquí está concentrado. Y por eso que es tan importante cuando nosotros estamos, ¿no es cierto?, aprendiendo, saber cuándo los chicos tienen algún problema o cuándo no lo tienen, ¿ya? Es muy importante que nosotros tengamos claridad de eso. Preguntas sobre lo que estábamos conversando recién. ¿Les queda claro o tienen alguna duda? Se va entendiendo bien, profesora. Ya, Emilio, gracias. Voy a seguir ahora, voy a continuar con, con aspectos teóricos de la lectura, ¿ya? Con los fundamentos teóricos. Vamos a hablar sobre los fundamentos teóricos de la lectura y vamos a decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje en la lectura es complejo y además el recorrido que hace, ¿no es cierto?, la persona que lee, lo vamos a tratar de explicar con este esquemita sencillo que está aquí, ¿ya? En este caso dice que leer es comprender un texto. Cuando yo tengo el texto aquí, en mis ojos, frente a mí, usted tiene esta diapositiva frente a sus ojos. Desde el texto pasa a su ojo, ¿no es cierto? Lo ponemos frente, estamos leyendo, capta mi ojo lo que tengo al frente. Y luego se produce la profundización de los procesos cognitivos para comprenderlo. Es decir, ahí mi área de Wernicke está trabajando para poder entender lo que tengo frente a mí. Y una vez que lo he comprendido, pasamos a un proceso más complejo que es el proceso integrador, que es cuando yo puedo, puedo generar nuevas ideas, cuando yo puedo utilizar algunas ideas de lo que he leído en contextos nuevos, cuando puedo vincularlo o interpretarlo con cosas que yo ya he leído. ¿Se entiende? Tenemos el texto, pasa a la vista, aquí pasamos por un proceso cognitivo para comprender, ¿cierto? Y luego el proceso integrador. En el proceso integrador, cuando yo puedo interpretarlo, cuando puedo dar una opinión. Y ahí estaríamos en el área de Broca, porque ahí yo estoy hablando, lo verbalizo o lo escribo, también puede ser. Entonces, nosotros tenemos un nivel perceptivo. Hija, no te escucho. No sé si me escucha. Ahora sí. A que Emilio preguntaba que no estaba grabando la clase, parece, o si la está grabando. Es probable que no. Gracias por recordar. Espérenme un poquito. Y como usted no ve el chat, por eso la hablé para interrumpirla. Mejor. No, pues chiquillo, no estoy grabándola.